Aleluya, mis amados, bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a esta mañana, a este tiempo en el que nos reunimos para compartir la preciosa palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el motivo principal, sí, para que nosotros podamos sencillamente creer en esa resurrección? ¿Sí? ¿Qué causa en nuestras vidas el hecho de colocar esa fe y saber que Cristo efectivamente resucitó de los muertos? Quiero que vayas inicialmente conmigo allí a Mateo 28, el verso 11. Mateo 28, 11. Y dice la escritura: mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, dice ahí la palabra, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Date cuenta que este es el momento en que la guardia se dirige a los ancianos, al consejo de los fariseos, y dice que dieron el informe de cómo el cuerpo sencillamente ya no estaba en el sepulcro. Sí, al escuchar esto los fariseos, dice literalmente la escritura que ellos le dieron mucho dinero a los soldados. O sea, no era cualquier cantidad de dinero la que estos hombres le estaban dando a esa guardia solamente para que ellos mintieran y dijesen sencillamente que los discípulos habían venido de noche y habían hurtado sencillamente el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero la verdad, mis amados, es que efectivamente, sí, Cristo había resucitado de los muertos. Hay cosas muy impresionantes acá. Uno, la que te estaba mencionando, cómo la guardia obviamente se dejó comprar, sí, por ese dinero. No les importaba obviamente lo que había sucedido, literalmente que ellos habían visto cómo la piedra había sido removida del sepulcro y cómo efectivamente el Señor había resucitado. No les interesaba eso, les interesó más el dinero, ¿cierto? Y el dicho que se divulga hasta hoy, como lo dice la palabra entre los judíos, es ese, que robaron el cuerpo de Jesucristo. Pero como te lo estoy diciendo, sí, Él había resucitado de los muertos. Otra cosa interesante acá en el verso 14, dice, si oyere esto el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Claro, el gobernador, al escuchar precisamente que habían venido a robar el cuerpo, sí, iba efectivamente a mandar apresar a esa guardia. Pero los fariseos dicen: nosotros mismos les vamos a persuadir, nosotros mismos vamos a hablar con él de que no haya ningún problema sencillamente frente a lo que ha sucedido, ¿sí? Porque aquí es donde encontramos el engaño del diablo para tratar de desvirtuar precisamente la resurrección de Cristo, para tratar de que haya algunos que sencillamente no sigan creyendo que efectivamente Jesús resucitó de los muertos. Dice que la guardia, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué impresionante, ¿no? Hoy en día hay un pueblo que sigue creyendo que efectivamente ese cuerpo fue robado, fue hurtado, pero no que efectivamente Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón por la que efectivamente Cristo debía haber resucitado? Eso es lo que nos interesa saber en esta hora. Si tú miras la carta a los Romanos, el capítulo 6, ve allí conmigo,
Romanos 6, verso 4, dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está claro en las Escrituras, está claro en la palabra, ¿no? El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo, así que como Cristo resucitó precisamente de los muertos por la gloria del Padre, diciendo, fue el Padre precisamente el que lo resucitó por medio de su Santo Espíritu, dice sencillamente para que nosotros también andemos en vida nueva. O sea, una de las razones por las cuales Cristo resucitó de los muertos es para que al creer en Él tú andes en una vida nueva. No puedes andar en tu vieja manera de vivir. Necesitas efectivamente vivir ahora para Cristo. En el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que pues diremos, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si efectivamente Cristo ha llegado a una vida, a un corazón, si yo he creído que tengo a un Dios vivo que ha resucitado de los muertos, el objetivo principal de esa resurrección es que tú empieces a caminar en una vida nueva. No en una vida de maldad, de pecado, no en lo que estabas antes, sino en lo que ahora tú eres en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Nadie puede decir que está en el Señor si sigue viviendo su vida como siempre la ha vivido. Si no hay una evidencia, un fruto de cambio sobre su vida, pues esa precisamente será la certeza de que esa persona aún no ha nacido de nuevo. No es, no es el hecho de leer la palabra, no es el hecho de orar, de congregarte. Si en tu vida no hay evidencias de una nueva vida, ahí no está pasando absolutamente nada. Por eso Pablo exhorta y dice, no podemos perseverar en el pecado. La evidencia de la resurrección de Cristo es que tú camines en una vida nueva, que realmente des un testimonio de que Jesús está en tu vida. Eso no querrá decir de que no haya fallas, de que no haya pecados sobre tu vida, los habrá. Pero en la medida en que tú vayas avanzando en Cristo Jesús, en la medida en que tú vayas buscando a Dios en tu vida, pues obviamente tus faltas, tus pecados contra el Señor cada vez serán menores. Habrá una evidencia de una vida nueva, habrá una evidencia de un nuevo vivir en Cristo. Esa es la razón por la cual Él resucitó de los muertos, para que tú en esa fe puedas empezar a caminar una vida totalmente diferente. Allí mismo en Romanos, el capítulo 7, el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De la misma manera el apóstol Pablo está diciendo acá, sí, que el motivo de esa resurrección de los muertos que tuvo Cristo es para que tú y yo demos fruto ¿para con quién? Para con Dios. O sea, el creyente, la persona que cree fielmente en Jesús, que cree fielmente en que resucitó de los muertos, tiene que dar fruto para con Dios. O sea, cada día debemos alegrar el corazón de Dios. Cada día mi vida debe alegrar el corazón del Señor. Cada día Dios debe ver en nosotros que hay cambios, que la semilla, que es la palabra de Dios y que ha caído en buena tierra, efectivamente está dando fruto, no siendo tan solo oidores, sino siendo hacedores
de la preciosa palabra de Dios. Habrá un fruto, la palabra lo está diciendo. Volvámoslo a leer allí la última parte. Dice, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lleva ese fruto para Dios. O sea, dile, Señor, yo quiero que tú realmente te agrades de mí, de mi vida, de lo que soy en ti, Señor. Que tú puedas glorificar a Dios y decirle, Señor, gracias, tú has quitado tantas cosas de mi vida, pensamientos, sentimientos, deseos, cosas que sé, Señor, que te desagradan, cosas que sé en la palabra que van en contra de tu santidad, Señor. Que ese sea el anhelo de tu corazón. O sea, que tú quieras estar realmente más cerca de Dios. Que tú quieras vivir una vida que agrade el corazón del Señor. Eso es fruto para con Dios. Una vida evidenciada, cercana a Dios. Esa palabra fruto se ha distorsionado a lo largo de las épocas en medio de la iglesia. Para muchos fruto es sencillamente que Dios prospere su vida, que puedas comprar una casa, un carro, que puedas tener lujos que antes no habías tenido. Y alguien te puede decir, esa persona ha dado fruto. Eso es algo equivocado. Esa es la añadidura que habla la palabra. Que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán añadidas. Y cuando estén todas esas cosas, tú te seguirás dando cuenta que la riqueza grande que hay en tu vida no son esos bienes, sino es Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el verdadero fruto? El verdadero fruto es una vida que ha cambiado, que desde el momento en que llegó a Jesucristo, su vida empieza a vivir de una manera totalmente distinta, opuesta a lo que el mundo nos muestra. Y allí es donde entendemos fielmente que para lograr eso debemos sembrar para el Espíritu. La Escritura dice claramente, si alguien siembra para la carne, pues segará para la carne. Pero si nos determinamos a sembrar para el Espíritu, segaremos, recogeremos para el Espíritu. Es decir, tu vida empezará a dar ese fruto. Yo quiero decirte a través de esta palabra que el motivo de la resurrección de Cristo es ese. Tienes que dar fruto para Dios. Que tu vida realmente sea transformada. No vivas en un conformismo. Dile, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero acercarme más a ti, quiero escudriñar más tu palabra, quiero tener más tiempos de oración a solas contigo, Señor. Quiero deleitarme en ti. Que tú mismo le puedas decir, Señor, estoy cansado de esto, quiero salir de esta circunstancia, quiero salir de este pecado, quiero apartarme realmente de ti, Señor. Quiero ser alguien distinto totalmente. Eso es dar fruto para con Dios. Allí en Romanos 14, el verso 9. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Ahí lo van a decir claramente. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La tercera característica o la tercera razón importante para nosotros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para que Él pudiese ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Para que realmente todo el que creyese en Él pudiese hallar la vida eterna. Piensa en esto, de nada nos serviría creer en Jesús si Jesús no hubiese resucitado de los muertos. Creerías en un Dios muerto, como las religiones del mundo, que tienen sus dioses, que tienen sus profetas, pero finalmente estos han muerto. Sus tumbas están allí, los cuerpos de estas personas están allí. La diferencia con nosotros al creer en Jesucristo es que la tumba del Señor está vacía, es que Él realmente resucitó.
Su cuerpo nunca va a ser encontrado en esta tierra porque Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Él es el Señor de vivos y muertos. Todo aquel que en Él cree hallará la vida eterna. El objetivo del rapto, del arrebatamiento, el apóstol Pablo lo explica allí en la carta a los tesalonicenses. Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que aunque alguien haya muerto sin experimentar el rapto, pero colocó su fe en Jesús, creyó en la resurrección de Cristo, el día en que el Señor venga en el rapto, en el arrebatamiento, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, esos cuerpos que quedaron en esas tumbas serán levantados a la presencia del Señor. Él nos esperará allí entre las nubes. Alguien preguntará y dirá, ¿y si un cuerpo ha sido cremado? Si no fue enterrado literalmente. Yo quiero decirte que en el poder de Dios no importa. Dios tiene el poder para armar de esas cenizas el cuerpo de lo que era esa persona. El hecho y la evidencia es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol Pablo, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, allí entre las nubes. ¿Te das cuenta que Él es Señor de vivos y muertos? Lo que hay que hacer es colocar la fe en el Señor, creer en Dios. Nosotros creemos fielmente que Cristo está por venir por la iglesia. Sabemos que Él está pronto por regresar. Pero tampoco sabemos cuándo la muerte puede llegar sobre una vida. Acá, ¿cuál es el objetivo? Estar preparados. Tener mi fe puesta en Jesucristo. Creer que Él es Señor de vivos y muertos. Aleluya por eso. Allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, mira lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escucha bien esto, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Te quiero recordar, ¿cuáles son los motivos de esa resurrección? Uno, para que podamos andar en esa vida nueva. Dos, para que llevemos fruto para con Dios. Tres, para que Él sea Señor de vivos y muertos. La cuarta característica que acabamos de leer acá, ¿sí?, es que Jesús resucita precisamente para que nuestra predicación no sea en vano. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto? Había un grupo, una secta, que eran los saduceos, y ellos no creían en la resurrección de los muertos, contrario a la secta de los fariseos. Ellos sí creían eso. Pero Pablo les está exhortando allí y les está diciendo, es que si sencillamente no hay resurrección de muertos, pues entonces Cristo no resucitó. ¿De qué sirve que estemos hablando? ¿De qué sirve que estemos predicando? Vana es nuestra fe, vana sería nuestra predicación. El objetivo de la resurrección de Cristo es que nuestra predicación tenga valor, fortaleza, que tenga poder. Que sepamos que ni aun la muerte pudo retener a Jesús, como lo dice la palabra, y como lo dice también la Escritura, que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿En qué sentido? Que efectivamente cuando el Señor obviamente venga por la iglesia, ¿sí?, habrá un triunfo total, porque esos millones de personas que han creído en el mundo entero, y que se hallarán en el momento del arrebatamiento, la muerte no les pudo haber tocado. Nos iremos sin haber muerto, sin haber fallecido. Es la evidencia clara, iglesia.
tú necesitas creer en Jesús para que tu predicación no sea vana. Háblale a los demás con certeza, sabiendo que Cristo vive, sabiendo que Él reina por los siglos de los siglos. Has colocado tu fe en un Dios vivo, y si Él es un Dios vivo, Él todo lo puede, iglesia. Todo, absolutamente todo. Dios tiene el poder para obrarlo. Dios tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Tienes un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. De la misma manera, allí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 13, segunda carta a los Corintios 4, 13, dice la Escritura: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y mira lo que dice acá la palabra: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén y amén. Qué certeza la del apóstol Pablo. Él dice: yo creí, por lo cual hablé, empecé a predicar la palabra, ¿sí? Y todos los que han creído también hablan de Jesús. O sea, alguien que realmente haya creído en Jesús hablará a los demás de Jesús, del Señor, de que cree en un Dios vivo. Y dice: si el Padre resucitó a Jesús, nosotros también creemos que Él nos resucitará juntamente con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí está claro. Todos los que hayamos creído en el Señor, todos los que hayamos colocado esa fe en el Señor, predicamos acerca de esa resurrección. Predicamos acerca de la pronta venida de Cristo. No lo dudamos un solo instante. Muchos se burlarán, muchos nos dirán locos, pero nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Y gloria a Dios por eso. En la primera carta a los Tesalonicenses, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 1, versos 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada. ¿Quién escribía esta carta? El apóstol Pablo. ¿A quién se la escribía? A los cristianos que estaban en una ciudad llamada Tesalónica. Y él les está exaltando y les dice: ¿saben algo? La fe que ustedes han colocado en Jesús se ha divulgado por todo lado, ¿sí? Dice: no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar se ha extendido la fe, ¿sí? El testimonio que ustedes tienen de Cristo. De modo que, él decía, Pablo decía, de modo que nosotros no tenemos ni siquiera necesidad de hablar nada. Porque es que ustedes están hablando, están predicando la palabra, están gozosos por la salvación que han obtenido en Cristo Jesús. Y dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y mira lo que dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. Glorioso este pasaje. ¿Qué había pasado con estos hombres, estas mujeres en Tesalónica? Ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Habían dejado a un lado su paganismo, su idolatría, y ahora habían venido a los pies de Cristo. Lo reconocían como Señor y Salvador, le estaban sirviendo al único y verdadero Dios. Y más que nada, Pablo les recalca y les dice: y ustedes, juntamente con nosotros, están esperando, ¿sí?, de los cielos al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿sí?, quien nos librará de la ira venidera.
Este es un pasaje que aclara mucho, iglesia, que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación, porque la Escritura dice, Él nos librará de la ira venidera. Por eso tengo la certeza en mi corazón de que Cristo está por venir entre las nubes, Él nos arrebatará y en el momento en que ya su iglesia haya sido quitada de esta tierra, vendrá ese periodo llamado la gran tribulación, porque Dios ya sacó a su tesoro, a la niña de sus ojos, a sus escogidos, y ahora el Padre sí podrá desatar toda su ira sobre la faz de la tierra. El hecho es que aquí la palabra nos está mostrando cómo el Señor resucita precisamente eso, para que la ira de Dios, la ira venidera, no toque nuestras vidas. Todo aquel que haya creído en Jesús, que haya creído en la resurrección de Cristo, será librado de la ira venidera. El que no, tendrá que sufrir la ira de Dios. No habrá excusa. Allí habrá el lloro, el lamento, el crujir de dientes, pero Dios por tiempo largo en la gracia ha dado la oportunidad a la humanidad de que se arrepientan. Pero el que crea, el que venga a los pies de Cristo, iglesia, será librado de la ira venidera. Finalmente, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 17 dice la palabra: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mira aquí la palabra: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermoso esto. Pedro exhorta a la iglesia y dice: no se les olvide que ustedes han sido rescatados de su vana manera de vivir, que fueron lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y dice: y esperamos al Señor, el que resucitó de los muertos. Y aclara y dice: para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Por eso la resurrección de Cristo, para que toda tu fe, para que toda tu esperanza solamente estén puestas en Dios. Cree en el Dios vivo, cree en el Dios verdadero, cree en el Dios todopoderoso, en el creador del cielo y de la tierra, en aquel que fue a la cruz, murió, pero también al tercer día resucitó. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos, un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, que prometió que regresaría por todos los que creyesen en Él y que pronto regresará, porque Él va a volver, porque Él va a regresar, porque pronta está su venida, porque ya el Señor ha evidenciado que lo que dice su palabra es real. Nunca lo dudes un solo momento en tu corazón. Cristo está por regresar. Y si tú has creído que Él resucitó de los muertos, toda tu fe, toda tu esperanza deben estar puesta en Él. Que Dios te ayude a caminar con Cristo todos los días de tu vida. Que entiendas a través de este mensaje cuál es la razón de esa resurrección. Y te lo quiero recordar. 1, que andes en vida nueva. 2, que des fruto para con Dios. 3, que entiendas que el que cree en la resurrección, el Señor será Dios de vivos y muertos. 4, para que tu predicación y tu fe no sea en vano. 5, para librarte de la ira venidera. Y 6, para que tu fe y toda tu esperanza solo estén puestas en el único y verdadero Dios. Padre,
Hoy quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Dile allí donde tú estás, yo creo firmemente, Señor, que tú resucitaste de los muertos. Yo creo firmemente que hoy estás sentado a la diestra del Padre y desde allí gobiernas con justicia, con equidad, con rectitud. Gracias, Señor, porque mi fe y mi esperanza están puestas en ti. Sé en quién he creído, sé en quién he confiado. Solo ayúdame a caminar rectamente, Dios, sobre esta tierra. Apártame del pecado, apártame de las tentaciones, Dios, que lo que esté mal en mi vida, Señor, sea cambiado, sea transformado por el poder de tu Santo Espíritu, que seas tú glorificándote, Señor, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, Señor, que evidencie ese fruto. Dile ahí donde tú estás, quiero cambiar, Señor. Quiero frutos, evidencias de cambio, cosas nuevas, Señor, en mi vida, Dios. Aparta de tu pueblo el conformismo, la negligencia, Señor, y lleva a tus hijos a buscar tu rostro genuino y verdaderamente. Tú eres Señor de vivos y muertos, Señor. Creemos en la promesa de tu advenimiento, creemos que pronto regresarás por la iglesia. Sabemos que nuestra predicación, Señor, no es en vano. Y mientras tú nos des aliento de vida, Señor, seguiremos llevando la palabra donde quiera que tú nos lleves, Señor. Gracias, Dios, porque nos librarás, Señor, de esa ira venidera, Señor, del día de ese juicio, Señor, del día de esa tribulación que no ha habido ni habrá sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque esa fe que hemos colocado en ti nos librará de ese momento tortuoso, Señor, triste, Dios, que abatirá las almas, los corazones, Señor, pero que en tu justicia y en tu verdad es necesario, Señor, que termines con la prevaricación del pecado, de la maldad, Señor. Gracias, Dios, toda mi fe, toda mi esperanza está puesta en ti, Dios. Tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos. Eres el único y verdadero Dios. Antes de ti no hay nadie y después de ti no hay nadie. Eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, el que es y el que habrá de venir, Señor, porque tus promesas son en ti sí y en ti amén, Señor. Gracias, Rey bendito. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es el Señor. Cree en Cristo, cree en el Señor, persevera en Él y en su palabra. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo y ayúdame a predicar la palabra. Comparte este mensaje con muchas vidas para que el Evangelio, el reino de los cielos se siga extendiendo y muchos más puedan colocar su fe en el único y verdadero Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde y prepárate. Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.